Y parte de lo que nosotros estamos estudiando es acerca de conocer los milagros de Jesús. Porque hemos dicho que los milagros revelan la deidad de Jesús. No solamente al Jesús hecho hombre, sino el Jesús que vino y se hizo hombre, pero con la misma capacidad, la misma esencia de ser Dios mismo. Y entonces los milagros son acontecimientos sobrenaturales que sobrepasan la lógica y el entendimiento humano. Hemos visto ya 3 milagros. Hablamos acerca del primero que vimos, que fue justamente cuando Jesús le devuelve la vida a la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre es sanada. También vimos el milagro de la pesca milagrosa. Y cómo es que Dios no solamente quiere darnos una abundancia, sino que el milagro está en base a que haya una transformación en la vida de la persona. Porque en ese acontecimiento vimos que después de que Pedro experimentó y todos vieron el gran milagro de esa pesca abundante, lo primero que hicieron fue caer de rodillas delante de Jesús y decirle: Señor, no soy digno, ¿no? Pero, ¿qué hace Jesús? Inmediatamente dice: yo voy a transformar tu vida, y ya no vas a ser un simple pescador de hombres, no de peces, sino ahora te vas a convertir en un pescador de hombres, ¿no? Y el milagro que vimos la semana pasada tiene que ver con el tema acerca de que Jesús hizo algo que nunca había ocurrido hasta esos tiempos en la tierra, ¿no? El milagro de la sanidad de un ciego, ¿no? Que había nacido, ¿no? Desde su nacimiento, ¿no? Fue concebido en ese estado de ser ciego, pero que sin embargo sabemos que tenemos un Dios que es Dios de lo imposible. Pero, hermanos, yo quiero que ustedes puedan aprender algo. Digan conmigo: aprender. Porque muchas veces nos centramos simplemente en la parte del wow, ¿no? El milagro que Dios está haciendo. Pero en realidad lo que Dios quiere es que usted pueda aprender. Porque dice Romanos 12:2 que no nos debemos de acostumbrar a este siglo, sino que nuestra mente tiene que ser renovada mediante el conocimiento de la palabra de Dios, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces usted y yo tenemos que aprender. Y parte de ese fundamento es lo que quiero que, por favor, a partir del día de hoy, vamos a seguir poniendo énfasis, vamos a seguir hablando de los milagros de Jesús, pero quiero que a la luz de la palabra podamos entender lo que el Señor quiere. Según de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice: toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios con una finalidad: de que usted y yo aprendamos, ¿no? De que usted y yo seamos enseñados por Dios. Dice, ¿para qué? Para que usted esté preparado para toda buena obra. Porque aquí dice el hombre de Dios, y cuando dice hombre, se refiere a hombre y mujer. ¿Qué significa? Que tanto usted y yo debemos estar preparados para hacer esas buenas obras. Porque en el mundo, ¿qué vemos? ¿Buenas obras o malas obras? Buenas obras, pues. Y tristemente todos los que están en el mundo han sido enseñados para hacer las cosas del mundo, para estar practicando las malas cosas. Pero cuando venimos a Dios, Dios hace un cambio en nuestra vida para comenzar a aprender a hacer las cosas que a Dios le agrada, ¿no? Entonces, quédese con esa palabra, que usted tiene que ser enseñado. Entonces, la finalidad de la palabra de Dios es para instruirnos, pero muchos se han quedado en una simple lectura de los hechos y los milagros de Jesús, ¿no? Muchos nos quedamos simplemente en el wow, en lo extraordinario. Pero Dios quiere enseñarnos algo mucho más profundo. Porque usted sabe que Dios es Dios, ¿sí o no? Ya sabemos que es el omnipotente, omnipresente, el Dios todopoderoso. Y entonces no debería llamarnos mucho la atención todo lo que Dios puede hacer. El tema está en que qué es lo que Jesús me quiere enseñar cada vez que yo comienzo a leer un milagro, o cada vez que yo voy a la palabra de Dios. Y vamos a profundizarlo, porque de lo contrario, hermano, nos estamos perdiendo de muchas perlas, de mucha riqueza que Dios tiene preparado para nosotros. Romanos 15:4, escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo le dice a los romanos: ustedes saben que todavía hasta aquel entonces la Biblia no había terminado de ser escrita. Entonces los libros que se habían recopilado desde el Antiguo Testamento, ¿ya?,
Dice que todos han sido escritos para enseñarnos a nosotros, ¿ya? Para que usted y yo seamos, dice, enseñados, ¿no? En lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice, ¿por qué? Porque la enseñanza y la preparación que Dios quiere en nosotros va a producir dos cosas. Y esas dos cosas son las siguientes. Dice, paciencia. Diga conmigo, paciencia. ¿Cuántos impacientes hay en este lugar? Empezando por mí, ¿no? Todos queremos la paciencia, pero somos impacientes. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes. Y una vez le decía, Señor, enséñame paciencia. Y me venían más problemas. Me venían más dificultades. Entonces había un problema. Yo le estaba diciendo, Señor, enséñame a ser paciente. Entonces la única forma de que tú aprendas a ser paciente es que te pongan en pruebas donde tú desarrolles la paciencia. Entonces ya, Señor, ya entendí, no quiero más paciencia. Ya aprendí, ¿no? El segundo punto dice que las Escrituras tienen para nosotros, aparte de que usted se va a producir la paciencia, es que va a despertar en nosotros un espíritu de consolación. ¿Por qué? Porque el mundo, dice, está dolido, el mundo está enfermo, el mundo está en una desesperanza. Muchos venimos de hogares fracturados, hogares donde hemos sido lastimados, violentados, maltratados. Y llegamos muchas veces a una relación y se incrementa ese dolor y se multiplica. Y cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a los pies de Jesús, llegamos todos heridos, ¿sí o no? Y algunos dicen que la iglesia es como un taller de mecánico, ¿no? Hay un auto bien abollado y lo tienen que reparar ahí. Poquito a poquito nos van reparando, poquito a poquito la palabra de Dios va a ir provocando en nosotros esa sanidad que nosotros queremos. Por lo tanto, cuando vamos descargando nuestro dolor, nuestra ansiedad en las manos de Jesús, Jesús va ungiéndonos con ese ungüento, con ese óleo santo que nos va trayendo a nosotros sanidad. Hasta el punto de que ya lo pasado no nos afecta, porque ahora no miramos hacia atrás, sino miramos hacia adelante, hacia la meta que Dios tiene para nosotros. ¿Y por qué la palabra de Dios tiene que provocar paciencia y consolación en nosotros? Porque estos dos elementos deben producir en usted y en mí, dice, esperanza. Muchos decimos, Perú nunca va a cambiar. Y a veces declaramos con nuestra boca cosas terribles. A veces confesamos cosas que no deberíamos decir con nuestra boca. Y eso es porque no tenemos esperanza. Pero la palabra de Dios me dice que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y la palabra crea en nosotros esperanza de que mañana va a ser las cosas mejor. Hoy podrá ser terrible, hoy no habrá, hoy a lo mejor habrá un drama, todo lo que quieras, pero mañana va a ser diferente. Porque así me dice la palabra de Dios. Porque yo creo en Dios. ¿Se da cuenta la importancia de que usted sea enseñado por la palabra de Dios? Ahora, ¿cómo yo puedo sacar la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cómo cree usted que podría sacar esa enseñanza usted de la palabra de Dios? ¿Por ahí dijeron? Escudriñando las Escrituras, ¿no? Miren lo que Jesús dice. Ahora Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra dice que hay que escudriñar. ¿Y qué significa escudriñar las Escrituras? Mire por favor lo que significa escudriñar. Uno de los pequeños significados. Dice examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades y los detalles menos manifiestos. ¿Qué significa? Que no solamente nos debemos quedar en lo wow de la palabra de Dios. ¡Uy, que la pesca milagrosa! ¡Qué maravilloso! Pero dice que si nosotros comenzamos a escarbar los detalles, vamos a ir descubriendo cosas que son mucho más importantes, que nos van a ayudar a nosotros a poder tener esa amplitud en el entendimiento que Dios quiere que cada cristiano, cada hijo de Dios podamos desarrollar a lo largo de nuestra vida en Cristo. Así que no se trata de leer simplemente la palabra de Dios, sino que hay que escudriñarla. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de un milagro también, pero no solamente vamos a leer la palabra, sino que vamos a escudriñarla. ¿Amén? Entonces vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en el nombre del poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Señor Dios, para que tú nos hables, Señor Dios, y nos reveles los secretos, Señor, los tesoros escondidos en tu palabra, Señor Dios, para que podamos nosotros ser enriquecidos de ese conocimiento, Señor, que tiene el potencial de transformar nuestra vida, Señor, y llevarnos de esa vida de victoria en victoria y de gloria en gloria, Señor. Espíritu Santo, muévete con toda libertad y háblanos en esta hora. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Vayamos por favor a las Escrituras, al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos del 14 al 20. Vamos a hablar acerca de un milagro que habla acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro que es tan conocido que los 4 evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen mención de cada uno de ellos. Y hemos dicho que cada uno de ellos va a ir añadiendo cosas que van a ir enriqueciendo nuestro conocimiento. Por eso es que cuando usted, hermano, lea la Biblia, usted siempre tiene que ir a los 4 evangelios. Porque cada uno de ellos va a poner un detalle que el otro se olvidó, o que Dios así quiso para que nosotros podamos enriquecer nuestro conocimiento. Dice la Escritura lo siguiente: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando la noche se acercaba a él, sus discípulos diciéndole: el lugar es desierto y la hora ya pasa. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿qué salta en este milagro? Salta la bondad de Dios, la compasión de Dios. Salta el poder de Dios, ¿no? Para poder hacer que de algo tan simple, tan pequeño, pueda alcanzar, dice, y hacer que sobre todavía 12 canastas que se recogieron al final. Entonces, eso es lo más resaltante de esta lectura. Pero hemos dicho que vamos a escudriñarla. Así que vamos a encontrar otras perlas que Dios tiene en esta enseñanza para nuestra vida. Así que, lo primero que yo quiero que usted piense es en lo siguiente: ¿cuándo se originó este milagro de la multiplicación? ¿Cuando Jesús oró? ¿Cuando Él bendijo? ¿Cuando Él partió? ¿Cuando los discípulos fueron a repartirlo? ¿Cuándo cree usted que sucedió el milagro? Muy bien. No veamos lo que es aparentemente. Hay algo más profundo. ¿Cuál era la necesidad que había ahí? Hambre, ¿no? ¿Cuántos tienen hambre? Por si acaso ahí están vendiendo pan con chorizo al final. Pero quiero que sepa que ese milagro empieza, dice, cuando la gente tenía hambre. Entonces había una necesidad. Los milagros, dice, aparecen como consecuencia de una gran necesidad. Y entonces dice que había mucha gente que tenía hambre, pero no un hambre como el que nosotros tenemos de comer un pan con chorizo, no. Sino dice un hambre de querer seguir escuchando la palabra de Dios. Porque esa gente había venido siguiendo a Jesús. Día tras día, venían con sus enfermos, ¿no? Con lo poquito que ellos tenían, y ya se les había acabado, porque dice que habían llegado a un lugar donde era desierto, y donde no había agua, donde no había qué comer. Y entonces los discípulos fue bien atrevidos, le dice: Señor, ya despídelos ya para que se vayan a buscar comida. ¿Y qué hace Jesús? Dice: no, denle vosotros de comer. Entonces, hermanos, todo milagro empieza cuando la gente tiene hambre de Dios. Por eso es la importancia de este milagro. 1. Ese milagro inicia con gente con hambre. Si no hubiera habido gente que tuviera hambre, ese milagro no hubiera sucedido. ¿Cuántos de nosotros no queremos que haya un milagro en nuestra vida? Y ese milagro comienza con una necesidad, ¿sí o no? Y hay veces las necesidades se gestan, hermanos, para que la gloria de Dios sea manifestada sobre nuestra vida. ¿Se acuerdan del ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Y qué le dijo Jesús? Ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en la vida de él. Entonces, muchas circunstancias que van a ocurrir en tu vida, por lo que tú estás esperando, es simplemente para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida como consecuencia de tu necesidad. No se trata de un hambre natural,
sino que se trata de ese hambre espiritual que ya la gente tiene que haber desarrollado. O sea, los miembros de esta iglesia, que dijimos la semana pasada, ya no somos bebés espirituales, sino que ya estamos crecidos 100 años en la iglesia, tenemos que tener por Dios. No significa que yo voy, hago mi oración todos los días, no significa que yo hago mi tiempo con Dios todos los días, y no significa que yo vengo y congrego y ya dejo de tener hambre. Les pregunto, ¿cuántas comidas sinceramente usted come al día? ¿No? Mínimo 3, otros 4, otros un poquito más, ¿sí o no? Y les pregunto, ¿tienen hambre o no? Vuelven a tener hambre, sí. Lo mismo ocurre, nosotros también. No es suficiente nuestro tiempo de oración. No es suficiente el que usted te congregues y escuches 1 hora, 2 horas de prédica. No es suficiente con que te conectes a tu grupo de hombres, grupo de mujeres, grupo de niños. No es suficiente. Porque usted va a seguir teniendo hambre. Y sabe, hermano, hay un hambre natural que te lleva a buscar las cosas del mundo y hay un hambre espiritual que te lleva a buscar las cosas de Dios. Así que usted decide qué tipo de hambre quiere tener. Porque, preste mucha atención, del hambre que usted tenga es de lo que usted se va a llenar. Si usted se llena de las cosas del mundo, en el mundo ¿qué hay? Corrupción, enemistades, pleitos, chismes, herejía, brujerías, adulterio, fornicación, etc., etc. Y en el mundo espiritual, ¿qué cosa hay? Amor, paz, ¿no? Benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. De esas cosas nos llenamos. Entonces usted y yo tenemos que decidir qué alimento es lo que vamos a recibir. Ahora, una vez que usted reconoce que usted tiene hambre de Dios, entonces usted se vuelve candidato para buscar más de Dios. Porque dígame usted, cuando usted está bien, ¿usted busca a Dios? Sí, pastor, yo busco a Dios cuando estoy bien. No, sí, pastor, yo sigo clamando, sigo llorando, sigo gimiendo en mi oración, buscando más de la presencia de Dios. ¿Es así? No. Porque cuando estamos bien, pareciera que automáticamente no tuviéramos necesidad de Dios y nos metemos más en las cosas del mundo. Pero cuando hay verdadera necesidad, ahí sí buscamos, Señor, socórreme, ayúdame, te necesito. Si no haces algo ahora, como dicen algunos, ¿no? Algo terrible me va a suceder. Y a veces las circunstancias, vuelvo a decir, se gestan para que tú busques a Dios. Y como tenemos un Dios que es tan misericordioso, que aunque nosotros somos pecadores, no nos condena, sino que nos ama. Siempre, siempre, hermanos, su misericordia se va a manifestar hacia tu vida. Pero con la intención de que tú vuelvas los ojos a Él. Así que si tú estás aquí no es producto de la casualidad. Es porque Dios te llamó y te escogió para poder hablar el día de hoy contigo. Y Él te está diciendo lo siguiente. Mateo 6:33. Un verso que es muy conocido, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿no? Y su justicia, y todo lo demás que dice, os será añadido. Entonces, cuando nosotros verdaderamente buscamos a Dios y le damos el lugar a Dios, oramos, cuando decimos, Señor, antes de abrir nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra empresa, le decimos, Señor, sea tu presencia en este lugar, sea tu gracia, sea tu bendición, Señor, portando este lugar, trae clientes. Usted pone a Dios en el lugar donde tiene que estar. Entonces dice la palabra de Dios, Jesús mismo está comprometido a que sus añadidurías, sus bendiciones lo alcancen a usted. Pero si tú llegas preocupado, no hay clientes, no hay esto, y comienzas a hacer simplemente tus cosas, entonces Dios, por más que quiera, lo dijimos la semana pasada, te va a decir, bueno, si no quieres mi ayuda, sigue haciéndolo tú, pues no. Porque Él no te va a forzar. Él te quiere ayudar en la medida en que tú le des el lugar a Dios. Hermanos, cuando damos el lugar a Dios y Dios toma esa posición en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar, nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, nuestra empresa, lo que sea, entonces téngalo usted por seguro que las bendiciones de Dios se han de cumplir en su vida. Entonces, cuando ponemos a Dios primero, tenemos una promesa de parte de Jesús, que Él va a añadir lo que usted necesita.
¿Y qué significa poner a Dios primero? Significa dejar nuestros deseos naturales. Dejar muchas veces lo que yo sé para atreverme a hacer lo que Dios dice que debo de hacer. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Pedro era un experto pescador, pero sin embargo cuando Jesús le dijo, ya, mira, ¿sabes qué? Tú has recorrido toda la noche, tú sabes todo en tu estado natural, pero yo soy Dios. Tira tu red. ¿Y qué fue lo que vimos esa vez? La red que pasó casi se rompía por la abundancia de peces. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios e hizo lo que Dios le está diciendo. Entonces, de esa misma manera, cuando tú te privas de esos deseos naturales, hermano, y pones a Dios primero, Dios está comprometido a añadirte y suplir todas esas necesidades. ¿Y sabes cómo dice la Escritura, hermano? Conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te hago una pregunta. ¿Qué tan rico crees que es Dios? Porque pareciera que algunos cristianos piensan que Dios no es tan rico porque tienen miedo y no confían en Él. Pero dice la palabra que Él es dueño del oro y la plata y de todo lo que existe. Y ese es el Dios en el cual te invita. Dice, pon tu confianza en mí porque yo tengo más que suficiente para darte. Pero el tema es que tú confíes en mí y me pongas a mí primero. Y si tú me pones a mí primero, estás reconociendo que mis riquezas son infinitas y están al alcance de todo aquel que quiera confiar en el Señor. Así que, amada iglesia, usted que está aquí, y yo no estoy hablando palabra de hombre, estoy hablando lo que Dios dice en su palabra, te pregunto, ¿confías en Dios? Entonces dale el lugar que Dios corresponde en tu vida. Entonces, es el primer punto de este milagro, es que le demos a Dios el lugar que corresponde. Entonces, ¿este milagro cómo empieza? Con gente con... Así que, ¿cuántos tienen hambre de Dios? Muy bien. El segundo punto lo vamos a encontrar ahora. Miren lo que en el Evangelio de Juan va a ir añadiendo acerca de este milagro, ¿no? Estamos hablando de la multiplicación de los panes. Juan capítulo 6, versos del 5 al 9, dice: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Miren lo que añade ahora Juan. Al mismo milagro dice que habían 5 panes, pero ahora dice Juan que eran 5 panes ¿de qué? De cebada, dice, ¿no? 5 panes de cebada. ¿Y quién los tenía? ¿Los discípulos? No. ¿Quién los tenía? Un niño. Y en el primer pasaje que leímos, que dice que ni las mujeres ni los niños que veían cosas no habían sido contados. ¿Se da cuenta que a veces los milagros van a venir de gente en quien tú ni siquiera cuentas con ellos? A veces ponemos nuestra confianza en gente que se acerca de nosotros. Ay, él sí me va a ayudar, esa persona sí me va a socorrer, ay, sí, él. Pero después terminamos decepcionados. Hermanos, Dios va a usar muchas veces a personas o a circunstancias o instituciones para poder suplir tus necesidades de quien tú menos esperas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el deseo de Dios es bendecirte. Entonces, vuelvo a recapitular. Si no hubiera habido hambre, no habría habido milagro. Pero si no hubiera habido esos 5 panes y esos 2 peces y un muchacho, tampoco hubiera habido una gran posibilidad de que ese milagro se ejecute. Entonces, era necesario que todas las cosas sucedieran y que entren en el orden de Dios para que se opere y geste el gran milagro de Dios en favor de tu vida. Dios siempre va a mandar ayuda, hermanos. Y siempre va a mandar su pronto socorro. Simplemente tenemos que aprender a confiar en Dios y esperar el tiempo de Dios, ¿no? Vuelvo a repetir. Tenemos un defecto, somos impacientes.
Y nuestra impaciencia no es perfecta, es imperfecta. Por eso, ¿cuántas decisiones de forma impaciente tomamos y se vuelven luego en grandes errores en nuestra vida? Pero Dios dice que yo llego siempre a tiempo y que mis bendiciones nunca añaden tristeza. Entonces, Dios siempre está tomando control y en estas circunstancias te está diciendo que tu socorro, tu ayuda, va a venir de un lugar de donde menos tú lo esperas. Así que tú tienes que confiar en el Señor. Espera en el milagro de Dios. Ahora, tú puedes estar acá en ese lugar. Hoy has venido a ese lugar. Y tal vez puedas sentirte como ese niño. Ese niño tenía una madre que lo amaba mucho. ¿Por qué? Porque no lo mandó solo a ver a Jesús. Dice que le preparó una bolsa. ¿Con cuántos panes? 5 panes de qué? De cebada. ¿Y 2? Entonces lo mandó preparado ese niño. Y lo curioso de esa historia, hermano, es que llegó ese niño y los discípulos fueron a buscar quién tenía algo. Encontraron al niño y lo jalaron al niño, lo llevaron donde Jesús, ¿no? Y le dijeron, mira, señor, acá tenemos 5 panes. ¿Los panes de quién eran? Y un muchacho, dijeron, ¿no? Hay veces nosotros queremos el reconocimiento, pero muchas veces el reconocimiento no lo vamos a tener. No hacemos las cosas para el ojo de los hombres, hermanos. Hacemos las cosas para Dios. Porque el reconocimiento de Dios, miren, yo quiero que por favor ustedes puedan entender. Aunque en la Escritura dice que ni las mujeres ni los niños fueron contados, aquí en el Evangelio de Juan dice que está instruido en la palabra de que hubo un muchacho quien utilizó y proveyó esos 5 panes y esos 2 peces para este gran milagro. Los hombres no lo reconocieron, pero Dios lo puso en la historia. ¿Se da cuenta? Porque el reconocimiento vino ¿de quién? De parte de Dios. A Él sea la honra y la gloria. Así que, tal vez usted pueda decir, pero yo, Señor, ¿cómo puedo ser utilizado? Señor, mira mi vida. Mira cómo estoy. Mira mi condición. No tengo ni siquiera fe suficiente. Así que si usted está en esa lista, hermano, no se sienta mal. Hermana, no se sienta mal. Porque mire Jesús a quién escogió. Mateo. ¿Qué era Mateo? Un publicano. O sea, un judío que le cobraba a los judíos el impuesto para dárselo a Roma. Escogió a un Pedro, que era un hombre temperamental, impulsivo. Escogió a un Pablo, que era un asesino, que llevó a los primeros cristianos a la muerte. Escogió a un Tomás, que caminaba con Jesús, le dijo, no, Señor, si no pongo mi mano en el costado y no meto mi dedo entre tus manos, entonces no voy a creer. Y a pesar de todo eso, Jesús no lo desechó, sino que Jesús lo utilizó. Así que, hermano, tú no te sientas desaprobado, porque el único que aprueba aquí es Dios, no es el hombre. Solamente dependerá de la decisión que tú quieras, de decirte y ponerte en las manos de Jesús. Así que si usted quiere ponerse en las manos de Jesús, será la mejor decisión que usted pueda tomar, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versos 26 y 27. Dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Así que quien está acá adelante y aquellos que estamos acá al frente de esta iglesia, no somos mejores que cualquiera de ustedes. Si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Y es porque un día estábamos sentados en ese lugar como usted y le dijimos: Señor, aquí estoy. Reconozco mis defectos, pero si tú me quieres usar, úsame, Señor. Y nos pusimos en la mano del Señor. Y como Dios nos ama tanto, no nos desecha, sino que nos utilizó y nos sigue utilizando como instrumento para su gloria. Así que yo sé que aquí hay varias personas a quienes el diablo les ha dicho que jamás Dios lo va a usar por sus pecados. Aquí hay personas que han sido menospreciadas. Pero eso es una mentira del diablo, hermano.
No le creas al diablo. Hoy Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Con todos tus defectos, yo te quiero utilizar. Así que escucha la voz que es capaz de cambiarlo todo en tu vida. Y solamente obedécele. Obedece. ¿Recuerdas sobre quién vino el milagro? ¿Sobre quién vino el milagro? ¿A quién le dio el pan y los peces? A la multitud que tenía, ¿qué cosa? Hambre. Y Dios quiere traer ese milagro sobre tu vida. Porque si estás aquí es porque tienes hambre de Dios, hermano. Si no, no estaríamos aquí. Así que tú eres candidato a recibir el milagro de Dios el día de hoy. La Biblia no nos habla también de una persona que estaba en la misma condición de menosprecio. Tanto dice era su menosprecio que él dice en uno de los libros de los Salmos: fui concebido en pecado. Y cuando llegó el momento en que Dios quería escoger un nuevo rey, fue a la casa de Isaí y le dijo: ¿dónde están tus hijos? Y él trajo a los más grandes, a los más renombrados. Y fue presentándolo según su característica este padre a cada uno de sus hijos al profeta Samuel. Y Dios que le decía: no mires lo que el hombre ve, yo veo el corazón. Y Dios que decía: no, ese no es, ese no es, ese no es. Y cuando terminó, ya no trajo a nadie más. Tuvo que ir el profeta y decirle: ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, David, el que está en el campo, ese, el más chiquito. Y eso es señal de menosprecio, hermano. Lo trajeron y lo ungieron como rey. Y su padre sabía que iba a ser rey. Sus hermanos sabían que iba a ser rey. Pero dice que sus hermanos lo menospreciaban. Y su papá lo seguía mandando a cuidar sus ovejas y lo usaba también para llevarle alimento a sus hermanos que estaban en batalla. No lo trataban en el cargo que debería haber tenido. Y eso es porque es señal de menosprecio. Pero saben que a pesar de todo eso, lo que Dios dijo acerca de él se cumplió. Él terminó siendo el rey de Israel. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios que es fiel. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar que la gente no te reconozca o que te menosprecie, Él siempre va a cumplir su palabra acerca de ti. Así que simplemente usted esté expectante. No deje de tener hambre de Dios y espere el cumplimiento de la palabra del Señor. En un momento de aflicción, David escribe el Salmo 27:10 que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así que, hermanos, Dios te va a usar. Y no es porque eres santo, no es porque eres bueno, no porque tú seas un hombre consagrado, sino que Dios te va a usar porque Él es bueno, porque Él es santo y porque Él es misericordioso. Dios te ama, hermano. Por eso estás aquí. Con todos tus defectos, Dios ha venido a decirte: yo te amo y yo te necesito, porque quiero hacer junto contigo, grandes cosas. Así que prepárese, iglesia, porque junto al Señor vamos a ver y vamos a hacer grandes cosas a partir de este tiempo. Amén. ¿Qué significa gracia? Hemos dicho, significa favor no merecido. Así que si usted en este momento se está sintiendo menospreciado, rechazado, permíteme decirte que tú eres la materia prima que Dios está buscando para que un gran milagro ocurra aquí en la tierra. Amén. Así que vamos al tercer punto. Ahora nos vamos al libro de Marcos. ¿Qué nos va a decir Marcos con relación acerca de este gran milagro que estaba aconteciendo en la vida del pueblo de Israel? Marcos 6:39. Habla de que Jesús llegó, tuvo compasión, sanó a algunos de los que estaban enfermos, le presentaron la misma necesidad, y una vez que le dieron los 5 panes y los 2 pececillos, Él le dijo, inmediatamente Jesús dio una orden, y quiero que lo veamos en el verso 39, dice: y les mandó que hiciesen grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Y cuando uno llega a esto, dice: Señor, ¿por qué mandaste a hacer grupos de 100 y grupos de 50?
La Biblia dice que había una gran multitud. ¿Qué necesidad había de hacer grupos? Y a veces uno no lo entiende, ¿no? El Señor hace el milagro y comienza a repartir por aquí, por ahí, y a todos igual le vas a dar. Pero tras todo eso hay un propósito. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es Dios de estructuras? Cuando yo les digo, hermano, vamos a jugar y vamos a formar grupo, ¿con quién vas a formar grupo? ¿Ah? Seamos honestos, ¿con quién formaríamos grupo ahorita? Con los más cercanos, ¿no? Si está tu esposa, tus hijos, tus familiares, con ellos formarías grupos. ¿Qué cree que Jesús estaba haciéndole en este momento cuando le dijo a sus discípulos? Díganle que formen grupos de cientos y de 50. Estaba mandando que a las familias se reunieran. Y la familia, hermanos, es una estructura de parte de Dios. La familia fue diseñada para ser un lugar de protección, un lugar de cuidado y un lugar también de provisión para los suyos. Dios es un Dios de familia. Y tu familia para Dios es algo importante. Se da cuenta que el milagro cae sobre aquellos que tenían hambre, pero caen, dice, por aquellas familias que tenían la necesidad de buscar a Dios. Así que a lo mejor tú puedes decir, mi esposo no es creyente, mi esposa no es creyente, mis hijos no son creyentes. Pero hoy que estamos reunidos en ese lugar, estamos haciendo un grupo de 50, de 40, de 30, no lo sé. Pero hoy el Señor te está diciendo, la bendición mía va a caer sobre tu vida. Porque tú vas a agrupar a tu familia. Tú vas a hablarle acerca de mí a tu familia. Y el deseo que yo tengo de bendecir y derramar mis bendiciones sobreabundantes sobre los miembros de tu familia. Porque para mí son muy importantes. Recuerde, Dios no echó afuera a nadie. Dios los quiere a todos adentro. Porque en el reino de los cielos, ¿sabe qué, hermanos? En el reino de los cielos no hay huérfanos. No hay niños sin padres. En el reino de los cielos no hay mujeres abandonadas. Hay familias. Y familias bien estructuradas. Porque Dios es el Padre. Y Dios lo suple todo. ¿Se da cuenta de la importancia de lo que Dios te está diciendo? No importa la situación. El Señor está cuidando y está velando por tu familia. Pero tú tienes que entender que tienes que agruparte. La importancia, hermanos, de poder buscar la unidad familiar. La importancia de poder estar juntos. Tu familia es una institución de bendición, de cuidado y de protección. Yo creo que vayamos al Salmo 133, verso 1. Y lo vamos a leer hasta el final. 133, verso 1. Dice la palabra de Dios así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos en armonía. Porque podemos vivir en una familia en pleitos, en conflictos, pero díganme si eso es bueno. No es bueno para usted, no es bueno para su cónyuge, no es bueno para sus hijos. Y tampoco es bueno para el reino de los cielos. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros le creemos a Dios y abrazamos el plan de Dios, dice, será algo bueno y será algo delicioso. Y yo quiero que el Señor añade algo más, que quiero que usted preste mucha atención, qué es lo que Dios quiere hacer acerca con tu familia y con mi familia y la familia de todo este lugar. Dice lo siguiente: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, cuando dice el buen óleo, habla acerca de que antes, para levantar a un rey o para darle a una persona autoridad, venía el profeta y lo ungía con aceite y le echaba un poquito de aceite en su cabeza. Pero aquí dice el Señor que no solamente dice que va a echar un poquito de aceite sobre tu cabeza. El que tenga oído, oiga lo que el Señor le quiere decir. Porque es un tema de decisión personal aquí. Le está hablando a las familias.
Dice que el Señor va a derramar sobre él, dice, ese aceite de unción, de tal manera que va a descender, dice, desde su cabeza, va a hacer deslizarse por sus barbas, va a caer hasta el borde de sus vestiduras. No está hablando de una unción cualquiera, está hablando de una gran y poderosa unción de parte de Dios que el Señor va a traer a tu vida, si es que tú decides tomarla el día de hoy. Y no solamente dice ahí eso, sino que la Escritura dice lo siguiente: es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envió Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué dice? Ahí envió Dios, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Así que dile a la persona que tienes al lado: sobre tu familia, Dios va a enviar bendición y vida eterna. Porque hay una unción poderosa de parte del Señor descendiendo sobre tu vida el día de hoy, que trae esa bendición y esa vida eterna para ti y los tuyos. No importa, vuelvo a repetir, lo que ha ocurrido hasta antes de que tú llegues a este lugar. A Dios no le interesa lo de atrás. A Dios le interesa que a partir de ahora, de lo que tú estás escuchando, cuando salgas de aquí, a Dios le interesa eso. Pudimos haber hecho las cosas malas hasta ayer o hasta hoy en la mañana. Pero a partir de ahora, yo entiendo lo que Dios me dice. Yo voy a hacer que la bendición de Dios y esa vida eterna no solamente se quede en mi casa, sino que traspase a mis generaciones. Porque tenemos un Dios que es familia. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor por eso? Entonces, hermano, dice que la bendición de Dios es enviada cuando los hermanos estamos juntos y en armonía. Juntos como estamos aquí. Estamos, dice, en armonía, porque yo no veo a nadie que se está peleando, ¿no? Todos estamos juntos, estamos aquí. Y si todos estamos en armonía, ¿qué debemos estar esperando? La bendición de Dios. ¿Cuándo quieren ser bendecidos por Dios? Así que preparémonos. ¿En qué circunstancia, le pregunto a usted, fue enviado el Espíritu Santo a los apóstoles? Libro de Hechos, capítulo 1, o capítulo 2, verso 1, por favor. Dice, exacto, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés y estaban, dice, todos unánimes, juntos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la bendición de Dios se ve. Muchos dicen, no, la bendición de Dios no se ve. Sí se ve. ¿Usted sabe que cuando está bien con su esposo y su esposa se ve? Usted no tiene que decir, yo estoy bien con mi esposa. Hay una sonrisa en su cara, ¿sí o no? Hay una luz que brilla en usted. Pero también cuando usted está molesto o molesta, también se ve, por si acaso, ¿no? Por más que usted disimule, ahí le cuesta, ¿no? Pero dice que la bendición de Dios, hermano, entienda esto, iglesia. Amada iglesia, entendamos esto. La bendición de Dios desciende cuando estamos juntos en armonía. Así que no consienta el chisme, no consienta la murmuración, no consienta la división en la iglesia. Porque Dios es un Dios que quiere bendecir esta casa. Y si bendice esta casa, usted va a ser bendecido por el Señor. Amén. Así que, hermanos, por eso es importante que usted no debe dejar de reunirse en grupos. ¿Por qué cree que si le ponemos énfasis, van a reunión de damas, reunión de hombres, reunión de adolescentes, de jóvenes, de niños? Porque hemos dicho, ¿dónde manda Dios la bendición? Cuando estamos, ¿qué? Reunidos y unánimes, ¿no? En armonía. Por eso, congréguese. No solamente los domingos. Vaya a su reunión de grupo de mujeres, vaya a su reunión de grupo de hombres. Envíe a sus hijos a la reunión de adolescentes. Porque ahí está la bendición que Dios quiere traerte. Deje que los niños vayan a su escuela dominical, porque dice su palabra que aun cuando fueren viejos después, no se apartarán de ella. Eso es lo que Dios quiere entregarte el día de hoy. Su bendición. Para que cuando usted y yo nos vayamos a nuestra casa el día de hoy, podamos ir portando esta bendición en nuestra vida. Ahora vamos al cuarto
A la cuarta lectura del libro ya hemos visto Mateo, ya hemos visto Marcos, hemos visto Juan. ¿Quién nos falta? Lucas, ¿no? El mismo pasaje, el mismo milagro, pero vamos a ver qué nos regala Lucas en esta enseñanza. Lucas 9:14 dice, y eran 5,000 hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 y 50, ¿no? Hermanos, había una necesidad que era verdadera. Había mucha gente que tenía, ¿qué cosa? Hambre. Y la palabra dice que eran 5,000 sin contar mujeres y niños. O sea, podíamos tranquilamente hablar de unos 15,000 personas. Por lo tanto, había una gran necesidad. Diga conmigo, gran necesidad. Y hay veces cuando las cosas parecen grandes a nuestro alcance, nos sentimos nosotros insignificantes. Y eso también nos pasa a nosotros. Van a venir los pastores, van a venir eso, hay que organizarnos, hay que ver qué hacemos, pastor, ¿qué hacemos? Porque hay una gran necesidad. Sí, hay una gran necesidad. Pero yo quiero que escuche lo que Dios dice, lo que el Señor te quiere decir a ti y a mí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una verdadera necesidad y solo habían 5 panes y 2 peces. Y hermanos, en la realidad eso es algo insuficiente para una gran multitud. Y yo quiero decirte que tal vez en tu hogar hay una gran necesidad. Señor, han pasado años y años y las cosas siguen siendo igual. Señor, tenemos este problema económico que viene tras año tras año. Tengo esta enfermedad que viene año tras año tras año. Y parece que nada va a cambiar. La necesidad existe. Pero antes de que Dios responda a tu necesidad, Dios quiere trabajar con tu corazón. Si Dios te transforma, si tú permites que Dios transforme tu vida, entonces tú podrás ser ese instrumento de bendición para esa gran necesidad en tu casa. Por eso que el mensaje empieza con nosotros, no con el que no está aquí, sino que con aquel que está aquí y está escuchando a Dios y su palabra. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero ¿sabes qué? El Señor nos dice que no debemos ser como aquellos. Pero Señor, hay estas pequeñas cosas. ¿Qué es esto? Señor, ¿qué te puedo ofrecer yo al día de hoy? Si solamente tal vez tengo tiempo. Señor, tal vez, mira, no sé, mi trabajo. ¿Qué te puedo ofrecer que pueda ser solución para esta gran necesidad? ¿Saben? Cuando los discípulos trajeron al muchacho, trajeron los panes y trajeron los peces, Dios no le dijo, vayan y busquen más. No le dijo. Sino le dijo, lo que ustedes han traído es suficiente. Porque ahora, como Él es Dios y dice la palabra que Él sabía lo que iba a hacer, ¿qué hace el Señor? Lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Así que usted va a ser el pez, usted va a ser el pan que se va a poner en las manos de Jesús. Porque usted va a ser el instrumento para la multiplicación y bendición en su familia, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hizo Jesús con el pan y qué hizo Jesús con el pez? ¿Qué hizo? Lo quebró. ¿Qué crees que el Señor va a hacer contigo? Te va a quebrar, pues. Porque muchas veces estamos pensando que la solución está en que los demás cambien. Porque no entendemos que es Dios quien nos quiere utilizar a nosotros. Dios te va a quebrar. Pero ¿sabes por qué Dios te va a quebrar? Porque te va a quitar tu autosuficiencia. Te va a quitar tu falta de fe. Te va a renovar tu pensamiento. Porque si no entendemos que Él es Dios y Dios que puede hacer maravillas, entonces
no vamos a poder ser instrumento efectivo para la obra de Dios. Yo necesito ser quebrado en mi orgullo. Hay veces en mi falta de paciencia, en mi intolerancia, en mi incomprensión, en mi rebelión. Yo necesito ser quebrados en las manos de Jesús. Porque yo sé que una vez que Jesús me quiebre, dice la palabra, que inmediatamente después el milagro de la multiplicación comenzó a afectar la vida de los demás. Y diga conmigo, todos fueron saciados. Más fuerte, todos fueron saciados. Porque Jesús me quebró. Y lo mismo va a ocurrir en tu casa. Lo mismo va a ocurrir con tu familia. Una vez que después que tú pases el proceso de Dios, toda necesidad en tu hogar va a ser suplida por Dios de una manera, dice, sobreabundante. Hasta el punto que se recogieron 12 cestas, dice, después de que todos comieron, dice, hasta saciarse. ¿Alguna vez usted ha comido hasta saciarse? Ay, Señor, ya no quiero más. Así es la bendición de Dios que te dice, ya no vas a decir, Señor, ya no quiero más, ya no quiero más. Pero aún así se va a quedar más que suficiente para que tú puedas seguir siendo de bendición. ¿Por qué digo esto, hermano? Ustedes saben que este eslogan que tenemos acá no es producto de la casualidad. Ese eslogan es producto de la revelación de la palabra de Dios en nuestra vida. Si yo no soy de bendición para los demás, yo no sirvo para bendecir a nadie. Solo cuando yo he entendido que Dios me llamó para ser de bendición para los demás, es que puedo decir que soy bendecido para bendecir. Y hermanos, Dios se ha llamado a ti y a mí para ser de bendición para todas las familias de la tierra, dice la palabra de Dios, así que debemos estar preparados. Así que póngase de pie. ¿Sabe por qué la importancia de que este milagro fue escrito en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Y saben por qué los 4 relatan de que hubo necesidad de que esos panes y esos peces tienen que ser quebrados? Para que usted y yo podamos entender que debemos de ponernos en las manos de Jesús. Hermanos, no importa lo que usted pueda ofrecerle a Jesús. Algunos pensamos, no, pero cuando esté mejor voy a ofrecer algo a Jesús. O cuando yo sepa más voy a servir al Señor. No se engañe, hermano. Jesús no te quiere así. Jesús te quiere hoy tal como estás. Porque no eres tú quien gesta el milagro. Es Jesús gestando el milagro en ti. Pero tienes que ponerte en las manos de Jesús. Así que cierre sus ojos. Aquí no queremos a don perfecto, doña perfecta. Aquí necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a que cada día se rindan ante la presencia de Dios y que le digan, Señor, heme aquí. ¿Sabe por qué? Porque dice que la gracia de Dios te va a cubrir, hermanos. Tú no buscas aprobación de hombre. Yo no soy quien para aprobarte a ti. Yo busco la aprobación de Dios. ¿Y sabes cuándo tengo la aprobación de Dios? Cuando le digo, Señor, tú sabes quién soy. Si quieres usarme, aquí estoy. Úsame. Yo quiero traer la bendición a mi hogar. Yo quiero traer la bendición a mi familia. Yo quiero traer la bendición sobre mis hijos. Yo quiero traer la bendición sobre mi iglesia, sobre mi nación, mi comunidad. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Úsame. Ojos cerrados, rostros inclinados. Y yo sé que el Señor te está hablando a ti y te ha hablado a ti el día de hoy. Y hoy el Señor te está llamando y te está diciendo, ¿quieres ser ese instrumento de bendición? Así que si usted quiere ser ese instrumento de bendición, hágame una señal, levante su mano. No solamente a mí, sino al cielo. Levante la mano al Señor y dígale, Señor, heme aquí. Úsame, Señor.